Vamos a hablar más relajados, pero no por eso menos preocupados, con Esteban Sargiotto. Esteban Sargiotto es director del Observatorio de Trabajo Informático. Hemos tomado cuenta de que algunos empleos ya están cayendo y que la excusa estaría siendo el tema de la utilización de la inteligencia artificial u otros sistemas de reemplazo del trabajador humano, por decirlo de alguna manera. Así que, Sargioto, ¿cómo te va? Habla Nora Anchar de la columna vertebral Historias de Trabajadores. Te damos la bienvenida. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, mucho gusto. Sabes que los escucho un poco bajitos. ¿Me escuchás ahí? ¿Ahí estás mejor? Un poco mejor, sigue estando bajo. Sigo estando baja. A ver, no sé, fíjate. Fíjate. Bueno, ahí estoy con el altavoz, creo que... ¿Me escuchan bien? Yo te escucho muy bien, sí. Vamos a empezar a trabajar. ¿De qué se trata exactamente el Observatorio de Trabajo Informático? ¿Cuál es su sujeto de laburo y quiénes son? Bueno, mira, el observatorio es una iniciativa del sindicato, la Asociación Gremial de Computación. Eh, Básicamente somos un equipo de trabajo de varias áreas del gremio, no trabajo solo, y lo que hacemos es, bueno, lo que suelen hacer todos los observatorios, es decir, hacemos relevamiento de información, de datos de todo tipo. Nosotros en general utilizamos información oficial o la información que consideramos más fiel, que más se ajusta a la realidad y que tenga los mejores estándares. Y a partir de ahí hacemos informes y a veces sacamos unos breves dossiers donde, bueno, básicamente nos enfocamos en qué es lo que pasa en la industria, en general en la industria, o sea, en cuanto a las políticas públicas y en cuanto a lo que hacen las empresas, y obviamente nos enfocamos, por ser sindicato, en los trabajadores, sus condiciones de trabajo, su salario y demás. Y en ese contexto ahora el tema de, obviamente, de la inteligencia artificial y demás, ¿los está a ustedes preocupando en materia de un posible reemplazo de los técnicos, de los personales técnicos que tenemos? Mira, a mí me gustaría, aprovecho así, sacamos un poco de miedos que existen, preocupaciones totalmente genuinas y demás, pero bueno, aprovecho un poquito para poner un poquito de claridad, si se quiere. Es la Eh, idea, es la idea. claro, mira, la verdad que inteligencia artificial es una palabra que se empezó a usar hace poco, o hace relativamente poco. En otras épocas se la usaba quizás más asociada a los robots y demás, pero la verdad es que esto es algo que viene ya de muchos años. Se solía hablar antes de machine learning. No esto obviamente no es lo mismo, pero viene formando parte de lo mismo. Básicamente lo que hay lo que es son grandes procesamientos de información que, utilizando, si se quiere, teóricamente lo más fuerte que hay es probabilidad y estadística. Y lo que pasa es que ahora hay un mucho mayor procesamiento de datos y mucho más inmediatamente. Y entonces ahora sí tenemos cosas como lo que se suele hablar cuando se habla de inteligencia artificial, que es el chat GPT, que no es el único. Que bueno, básicamente es eso. La máquina o el programa aprende las cosas que uno le va entrenando para que aprenda, y por eso puede dar las respuestas. No sé si alguno de ustedes o de la audiencia hicieron la prueba de usar ChatGPT, cómo responde y cómo sabe, entre comillas, y bueno, por qué sabe y por qué ha sido alimentado y ha sido entrenado por gente que lo ha sabido entrenar con ciertos modelos de funcionamiento que básicamente son estadísticas. Hay cuestiones ahí más de fondo, matemáticas y computacionales, lo vinculado a redes neuronales. A los que les interese les recomiendo que googleen. Y es básicamente eso. En cuanto a lo laboral, bueno, la verdad que todavía es muy temprano para saber. A veces se hace la comparación con la automatización. Eh, la verdad que es temprano. En algunas cosas, en el caso nuestro en informática, para algunos perfiles de programadores ya experimentados, la verdad que todo lo contrario. ChatGPT ha ayudado a hacer el trabajo más fácil. Ciertos trabajos que eran más tediosos
el chat te lo sabe hacer. Pero bueno, hay que saber preguntar, hay que saber del tema. Entonces, algunos rubros quizás es más complejo, qué sé yo, por ejemplo, hay inteligencias artificiales que hacen diseños y hacen buenas ilustraciones, entonces algunos ilustradores están preocupados, pero también es verdad que se equivoca mucho, hace cosas raras, qué sé yo, una vez le manda a dibujar cosas y te hace un ser humano con 6 dedos, digo, no deja de tener sus limitaciones y no deja de necesitar a una persona que sepa para manejarlo bien. Eso obviamente no quita que vaya a haber gente que se mande en cambio de contratar a un diseñador, por darte un ejemplo, agarre y utilice alguna de las tantas plataformas que ahora hay disponibles Mira, para hacer yo ilustraciones. solamente te traslado la memoria del futuro. Sí, En los años 90, cuando se produce el reemplazo en muchas redacciones o en situaciones de trabajo periodístico de la máquina de escribir por la computadora, fue sumamente abrupto, digamos, casi sin preparación en aquel momento, en donde tuvimos que pasar de una máquina a escribir de otra manera, pero mucho más rápido de lo que nosotros hubiéramos querido. Nuestra función, si estábamos trabajando en un lugar remoto, por ejemplo, yo era acreditada en la casa de gobierno y tenía mi terminal de mi computadora allí para comunicarme con mi empresa, la empresa a la que pertenecía. Y antes de lo que yo esperaba, ya tuve que empezar a enviar las cosas diseñadas, editadas y con un montón de situaciones más que se comía al menos 3 puestos de trabajo en la cadena de la construcción de un diario. Entonces, yo claro. digo, nosotros podemos sonar alarmistas o no, lo real es que hemos vivido esa experiencia, sabemos perfectamente que nunca una nota va a ser escrita como puede ser escrita por cualquiera de nosotros, por más alimentada que esté, siempre lo que es el cerebro nuestro no falla, pero sí es cierto que hay funciones que tienen que ver con compañeros, por ejemplo, se acabaron linotipistas, se acabaron diseñadores, se acabaron editores, porque creyeron que alimentando adecuadamente a la computadora podía hacer que yo no tuviera errores. Y esos errores que había eran errores que de repente tenían que ver con compresión de texto, diría Cristina, Ujú. que tiene que ver con el tema de que la máquina era singularmente lineal a la hora de editar un verbo o de editar alguna cuestión. Esto es un poco lo que a Laura y a mí, y ahora te dejo a vos, Laura, para que hagas la pregunta hacia donde lo querías enfocar, es lo que nos preocupa porque no es una situación que nos es más sofisticada, pero no es nueva. Laura. Sí, hola, ¿cómo te va? Sí, a mí me preocupaba por un lado el tema hubo una especie de boom de trabajo para los jóvenes que consistía más en llenar de contenido algunas plataformas y tengo entendido que lentamente empiezan algunos a sustituir el contenido de estos jóvenes que laburaban ahí este, por inteligencia artificial. Esto ya es algo que está sucediendo. Posiblemente no, es un trabajo tan raro y tan nuevo que sí, seguramente no están sindicalizados siquiera. Pero quería saber si ustedes tenían ya noción de que esto empezaba a ocurrir. Hola, ¿cómo andás? Eh, Hola. Mira, de paso, primero quería hacerte como una aclaración, si se quiere, un poco general de qué es, y después lo que te decía, vuelvo un poco a lo que te decía al principio, y ya que estamos, hablamos de organización de los trabajadores, que creo que por ese lado viene también, y Sí. por eso somos un gremio, ¿no? A ver, yo creo que nosotros lo que vemos es que todavía es temprano, pero eso no quiere decir que no empiecen a aparecer situaciones, o sea, claramente. ¿Por qué te digo que es temprano? Y porque todavía la verdad que hacer una evaluación, cuando, qué sé yo, por ejemplo en el caso de la redacción, vos a veces le preguntás cosas y te dice pavadas, le preguntás hechos históricos y te los dice mal, es decir, a veces Sí. cuando se decía, sí, te puede servir para hacerte, viste, un resumen, un borrador, pero la verdad que tenés que estar redactándole encima.
Eso no quita que vaya a haber gente que quizás piense utilizarlo a futuro, o si se sigue refinando, si no se lo quiera utilizar para reemplazar. Eso es cierto. Y bueno, y Incluso donde viene ahora la esta parte... semana uno de los fundadores no sé si del chat o de otra inteligencia artificial, decían que la inteligencia artificial alucinaba por momentos, que si le decís algo total contradictorio o que no está dentro de su lógica, te inventa cualquier respuesta, lo cual es un peligro, ¿no? Es que ese es el trabajo precisamente, porque se alimenta de bases de datos que se los alimenta alguien hace el curado de la información que utiliza. De hecho, uno a veces puede incluso sesgarla y que responda a cosas que uno quiera. Así que sí, desde ya, y a veces, como hace asociaciones más frecuentes, algo de sintaxis terminan teniendo, de nuevo, utilizando estadística y ciertos modelos matemáticos para hacer eso, muchas veces dice cosas que cuando uno lo mira como un humano, flashea. Uno, para hablar mal y pronto, ¿no? Digo, uno le pregunta cosas específicas de la historia argentina y dice cualquier fruta. Es decir, por eso decía lo... Bueno, pero eso porque todavía no están cargados todos los datos, pero se supone que en el futuro van a estar cargados todos los datos y va a ser mucho más precisa, supongo, que la respuesta. Mi miedo es que la gente empiece a acostumbrarse a utilizar la inteligencia artificial, por decir, bueno, a mí si hay algo que me gusta, por ejemplo, es buscar en Google y hacer yo mis propias relaciones sobre todo. Y la parte de la búsqueda, de la investigación, es la parte más divertida para mi gusto, digamos, dentro del periodismo. Ahora, suponete que uno se achancha y dice, no, vamos así, busco nomás. Primero, que el informe me lo haga la inteligencia artificial. Pero como eso depende de los datos que están, es decir, alguien alimenta, como vos dijiste, la inteligencia artificial, también se presta mucho para la manipulación, incluso de información, claro, y para la manipulación política, esto. Pero ¿y no está pasando ya con las fake news? O sea, sí, sí, digo, sí, el que lee una noticia y no la chequea, sería algo bastante similar, digo, ¿no? Me parece que eso en cuanto a la información. Yo insisto con el tema de que me parece que hay que pensar, no solamente ustedes como gremios de informáticos, sino los gremios en general tienen que pensar en de qué manera se va a incorporar la máquina, porque eso es inevitable, pero esa máquina que se incorpore redunda en beneficios también para los trabajadores preexistentes y los futuros. ¿Cómo se arma un sindicato? ¿Cómo se conforma un sindicato con estas perspectivas de trabajo que se avecinan, en donde el home office y un montón de cosas más forman parte de la misma ensalada? sí, sí, totalmente. Bueno, ahí a eso iba que quería comentarte. No, bueno, claro. Por eso nosotros desde el gremio queremos ir haciendo, la verdad que como te decía, esto la verdad que es nuevo, no vemos todavía... Hace poco estuvimos en una charla donde se hablaba de la cuestión esta de la automatización y bueno, hay un poco de esto que te decía antes. En algún momento se pensó que la automatización también iba a reemplazar todos los trabajos y en muchos casos resultó ser o lo contrario o neutro. La verdad que hoy no sabemos si esto no va a ayudar a generar más empleos o si va a terminar eliminando empleos. Hoy la verdad en ese sentido te decía que era temprano. Eso no quiere decir que no tengamos que estar los gremios al tanto, enterados, informados y obviamente asegurando los derechos de los trabajadores. De hecho, te puedo dar un ejemplo. Una de las cosas que a nosotros nos preocupaban, que en el trabajo que se hace, esto que yo te decía, el trabajo de curado, hay muchos trabajadores que para el desarrollo de lo que fue ChatGPT trabajaban día y noche y trabajaban incluso, por ejemplo, para seleccionar, capaz que acá no te estoy hablando de inteligencia artificial, pero por ejemplo para seleccionar cosas que no sean adecuadas para contestar, contenido sensible y demás. Muchos trabajadores estaban expuestos a ese contenido, es decir, hay un montón de cosas que trae aparejada esa discusión de esto que te digo del curado, porque funciona a través de una cosa etiquetados y demás. Y son trabajos muy tediosos, de muchas horas, que los hacían en países en países como de África y demás que pagaban muy mal. Es decir, está ese tema de los trabajadores y eso a nosotros nos interesa estar al tanto y seguirlo. O sea, hay varias áreas
de interés acá. No es que la inteligencia artificial es solamente lo que uno se imagina, no la parte linda, si querés, o la parte de No, ni siquiera es solamente la parte... Está también este trabajo tedioso. Ni siquiera es la parte de quien es tedioso o no. Me estás hablando de Sí. mano de obra barata. Me estás Claro, hablando, claro, me sí, estás sí. hablando de lo que es una pantalonera de un taller clandestino a las grandes empresas de marcas que después venden en el shopping. Digo, estamos Algo así. estamos Sí. hablando de niveles y todo el tiempo que Ujú. vos me estás diciendo por ahí todavía no pasa. Yo me acuerdo de esa adjudicada a Bertolt Brecht, Dios dirá, pobre, porque le han adjudicado tantas cosas, eso de no me importó porque venía por el otro, no me importó porque todavía no llegaba, no me importó porque... Y cuando llegó te diste cuenta que de los 40 tipos que necesitabas para levantar una cosecha, vino una máquina grandota y hizo la cosechadora, la levantó y no estoy en contra, ni está Laura, ni ninguno de nosotros en contra del progreso. Decimos, espera, Laura, ¿cuánto de inteligente debe ser un camino en donde aquellas personas que están desarrollando esto estén al mismo tiempo desarrollando el progreso que implica que la gente no se quede sin trabajo? O sea, me parece que el rol del sindicato y el rol de quien va a tener que controlar que estos trabajos no dejen a gente afuera y no contribuyan a la desocupación, va tan paralelo como el marco del progreso, porque si no, no es progreso, sino que vamos para atrás. ¿Entendés? Sí, totalmente. Ese trabajo de reconversión lo tenés que hacer, por supuesto. Tiene que haber. Lo que pasa es que, bueno, claro, tenés que tener un diagnóstico serio, conocer bien cómo es la situación, ir haciendo un seguimiento de reconversión técnica, pero yo estoy hablando también de reconversión sindical. El otro día hablábamos acá con un importante dirigente del área de AFIP, que obviamente manejan permanentemente todos los materiales tecnológicos y todas las innovaciones tecnológicas para aplicar la cuestión impositiva, y para ellos estaba siendo un tema el que se incorporara justamente la capacitación cada vez más exquisita, más fina respecto de esto, como un área más de laburo y no como un reemplazo. ¿Se entiende a dónde vamos? Sí, por supuesto. Claro. Esto que te decía al principio. Pero sí, digamos, tenés que atender todas las áreas. Hay cosas que la verdad le compete, sería lógico que haya, en algunos casos, legislación. También incluso tenés cosas como, pienso ahora, quizás no tiene que ver directamente con inteligencia artificial, pero pienso ahora con cierta robotización, también se puede considerar como se ha considerado, no sé si en algunos países no existe, el impuesto al robot para financiar a su vez ese reemplazo y esa reconversión. Es decir, esas cosas hay que ir pensándolas, por eso a nosotros nos parece importante y desde el gremio estamos armando un área que se va a encargar de seguir esto. Ah, perfecto. Porque precisamente eso es una de las cosas que nos interesa investigar, porque bueno, yo te decía que en una charla que estuvimos hace poco con uno de los mayores especialistas de sociología laboral, hablaba de esto cuando hablaba de la automatización. En algunos rubros, la verdad que fue negativa en cuanto a empleo y en otros rubros creó nuevos empleos, como el ejemplo que me acabas de decir de AFIP. Y así no sabemos si va a pasar con esto, con estos motores de inteligencia artificial. Bueno, algunas cosas va a ayudar y va a ser muy práctico, y en otras cosas quizás genere problemas, pero bueno, hay que estar... la vida misma, o sea, queda abierto el tema y queda planteado como una situación en donde la vamos a seguir de cerca, porque todas las transformaciones tienen sus pros y sus contras, y generalmente en algún lugar se equilibran y otras veces no se equilibran y terminan siendo un conflicto, digamos, que nos estalla en los pies. Se nos está acabando el programa, Laura, y lo quiero despedir bien a Esteban Sergiotto, director de OTI, Observatorio de Trabajo Informático del Sindicato de Informáticos, con una canción que se llama Geometría Polisentimental y habla de amor entre robots. Un abrazo. Chau. Bueno, un saludo para vos y para toda la audiencia. Chau.